Muy bien. 3 temas quería tocar. Primero, hay un artículo muy interesante. Primero, el Día del Holocausto. Mañana a la noche se conmemora el Día del Holocausto. Y quería tratar de ver si se puede analizar el tema, porque es un tema tan gigante que a lo mejor no hay respuestas. Quería ver cuáles son las clásicas respuestas que se dan al respecto. Si se puede dar una respuesta. Ese era un tema, pero ya es un tema grande. Otro tema que le quería dar era un artículo muy bueno de Stephen Hawking, de Ciencia y Torá, pero muy interesante lo que él pensaba. Quiero contestar algo. Y también dar unos a nivel de conocimiento general de judaísmo. Esto es un programa que normalmente se da en los cursos de conversión, ¿está bien? Te dan todos los temas que se tienen que tratar. Y lo que tiene es ir pasando tema por temita para que tengamos claros estos temas en general, como yo qué sé, qué es el tefilín, qué es el tzitzit, qué es la mezuzá, en general, agarrar el tema y desglosarlo, ¿está bien? Me parece que ya puse 20.000 temas para una hora. Vamos a ver lo que alcanzamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que quiero tratar, ustedes se estipula en el Estado de Israel que el día del Holocausto se conmemore mañana a la noche. ¿Está bien? Mañana a la noche. ¿Por qué puso esta fecha? Tuvo que ver con en Auschwitz. Cuando es en Auschwitz, el campo de concentración, la liberación, entonces quisieron poner un día que ese, ¿cómo lo llaman aquí en Israel? Yom HaShoah ve'Hagevurah, el día del Holocausto y de la valentía. O sea, quisieron poner una fecha que los Yudim mostraron que pelearon contra eso. O sea, el gueto de Varsovia, ¿no? El gueto de Varsovia se levantó y varios años estuvieron fuertes y no los pudieron derrotar. Entonces se vio ahí el coraje, ¿no?, de Am Israel. Entonces quisieron poner una fecha que recuerde también el tema del Holocausto, pero también con cierto orgullo de que Am Israel la peleó. Muy bien. Y por eso mañana se conmemora en Israel el día de la Shoah. Obvio que es un día muy triste, por esto. Y ahora con todo esto de los coronavirus, siempre normalmente hay muchos actos, pero va a ser todo en Zoom, porque están todos en cuarentena, todos en sus casas. Bueno, ahora yo quería ver si podíamos tratar el tema en general, este tema. O sea, la pregunta es esta, ¿no? ¿Se puede tratar de contestar lo que pasó ahí? ¿Se entiende, verdad? ¿Se puede? Es algo como... Bueno, entonces vamos a ser ordenados. O sea, la pregunta sería, ¿cómo pudo pasar algo así? Una tragedia más grande, la más grande de la historia para el pueblo de Israel, que en números es la más grande. Murieron 6 millones de judíos, más todos los seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero 6 millones de judíos. Entonces, la pregunta es, si uno diría, ¿se puede tratar de entender? ¿O no? ¿O es imposible? Y hay respuestas clásicas que se dan, ¿no? Y quería mostrar las respuestas que se dan, si convencen o no convencen. ¿Está bien? Por ejemplo, una respuesta clásica que se quiso dar, el porqué del Holocausto, fue que como que Am Israel no se estaba portando bien, más o menos había mucha asimilación. Los judíos estaban, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania nace el reformismo. ¿Qué eran los reformistas? Vinieron a reformar. Entonces, sacaron todo lo que tiene que ver con volver a Jerusalén, con respetar la Torá. Si no, había que... Primero era uno de Berlín, después Israel. O primero era alemán. Entonces, ahí nace todo un movimiento de reformismo, donde en Alemania, justamente nació en Alemania, ¿no? Pero han muchos años, 1800 y pico. Entonces, bueno, eso trajo trágicas asimilación del parte del pueblo judío. Entonces algunos quisieron decir, ¿sabes por qué vino el Holocausto? ¿Y por qué justo en Alemania? Por eso, porque nosotros nos desviamos del camino de Hashem. Nos desviamos del camino de Hashem, chácate, viene el castigo. ¿Entendieron la respuesta? O sea, sería una respuesta de decir, ¿por qué vino?
¿Por qué pasó esto? Porque te portaste mal. Te portas muy mal, viene castigo. Pero ¿por qué me parece? ¿A ustedes les parece que contesta la respuesta? ¿Que ese puede ser el motivo del holocausto? No, todos dicen que no. A mí tampoco. ¿Por qué? Si fuese tan claro que todo Israel estaba, digamos, todo Israel, por ejemplo, en la época de la destrucción del templo, del primer templo, ¿no? Habían hecho mucha idolatría. Bueno, sabemos que la Torá dice que si a Israel se desvía del camino y si todos hacen idolatría, va a venir el exilio. Eso sí, está escrito en la Torá. Está bien. Pero en la época del holocausto, ¿quiénes mueren? No mueren gente completamente en contra de Hashem Alev. No, mueren todos los judíos, mueren comunidades religiosas gigantescas. O sea, 1 millón, y esos no eran 1 millón de judíos, eran judíos religiosos también. O sea, si la respuesta sería, bueno, se portaron mal y por eso vino esto, entonces eso le tendría que pasar a los que se portaron mal, ¿no? No le tiene que pasar a los que se portaron bien, no tiene sentido. Y en esos 6 millones, 1,5 millones de niños, o cuántos de niños, ¿no? 2 millones todos eran, no era que eran, o sea, la respuesta que dice, ¿sabés por qué empezó la Alemania? Porque ahí empezó la asimilación. Está bien, pero está bien que ahí empezó la asimilación, está bien. Pero no responde porque los que fallecen en el holocausto son gente que también 100% iban en el camino de Hashem. O sea, si vas en el camino de Hashem, entonces la respuesta, porque pecaste, no tiene sentido, porque no pecaste. Así que la respuesta no convence. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece que por eso no. Por otro lado, tenemos otra respuesta. Una respuesta que también se quiso dar, que la verdad que después del holocausto, 3 años después, ¿qué nace? El Estado de Israel. O sea, después de eso, después de 2000 años de exilio, volvemos a tener el Estado de Israel. Entonces algunos quisieron decir, tenía que pasar el holocausto. ¿Por qué? Tenía que pasar para que tengamos el Estado de Israel. De nuevo, ¿por qué no me convence esta respuesta? Porque me parece que 6 millones de personas valen más que el Estado de Israel. ¿Quién dijo que el Estado de Israel vale más que 6 millones de vidas? No me parece que esa sea lo que piensa Hashem. No me parece que Hashem piense de esa manera. O no es lo que me enseña la Torá. No. ¿Quién está hablando? Daisy, ¿estás hablando? ¿Quién está hablando? No entiendo si me está respondiendo a mí o está prendido el micrófono. ¿Me está respondiendo? Es como la mujer embarazada que tiene niños, sabiendo que puede venir permiso, y tiene niños de vida, no, yo sé que puede ser verdad, no me importa. El deseo de los niños más grande, el sufrimiento que nos pasa al mundo de vida entera, como niños. Está bien. Está bien, bueno, habría que analizar, como el embarazo. Pero yo digo así. Obvio que el Estado de Israel es súper importante y era importantísimo que tengamos Israel. Nada más que me parece que decir, tenía que pasar el holocausto. O sea, tenían que morir millones y millones de personas para tener el Estado de Israel. No me parece como una respuesta convincente porque es verdad que es muy importante el Estado de Israel, pero no me parece que vale más que el millones de vidas. O sea, una vida, un alma vale muchísimo. Esperen, obvio que estoy recontento que tenemos el Estado de Israel, lo vamos a decir ahora 100 veces, nada más que no me parece que sea el porqué del holocausto. ¿Está bien? O sea, si podemos decir, espérame. Voy a sacar porque hace mucho eco. ¿Quién está prendido? Necesito mi hijo. Seguro. ¿Cómo lo hago? Para que no. Everyone. ¿Cómo saco el sonido? Esperen que estoy buscando. Hay alguien que segundo. Espera. ¿Se escucha bien ahora? Espera. Ahora, porque tenía mucho eco.
Bueno, volvemos. Entonces, ¿se entendió que no contesta la respuesta? Porque había mucho eco, no sé de dónde era. Por eso bajé el micrófono. A mí me están escuchando, ¿no? Sí. Entonces, no me parece que conteste que todo fue para que se funde el Estado de Israel. Obvio que el Estado de Israel vale muchísimo, pero no me parece que este fue el motivo de por qué vino el holocausto. Muy bien. Esas son las dos respuestas claras. ¿Conocen otra respuesta que sería? Hay otra respuesta de los Gilgulim y de la reencarnación. Y bueno, eran gente que tenía que venir, pero yo con la reencarnación, bueno, no sé, otro día reencarnación. No me parece. Es un tema no tiene nada que ver con el tema del holocausto. Todo. Ahora, en primer lugar, vamos a ser metódicos. ¿Está permitido preguntar por qué pasó? O sea, puedo preguntar, ¿no? No es una pregunta prohibida. O sea, voy a explicarme. O sea, hay quienes quieren decir que no se puede preguntar el porqué del holocausto. Imposible preguntar. Bueno, contradicción. No. Puede ser que sea imposible tener respuesta, pero imposible tener pregunta. Dos cosas primero. No es imposible preguntar. ¿Cómo sé que no es imposible preguntar? ¿Cómo sé? Me fijo en el Tanaj, la Torá. El Tanaj, la Torá, los profetas. ¿Preguntan? O sea, los profetas preguntan cuando de repente hay un gran mal, o de repente a un tzadik le va mal. ¿Por qué al tzadik, por qué al hombre justo le va mal? Vemos que los profetas preguntan, ¿no? ¿Se acuerdan de algún ejemplo? Ejemplos que Moshe Rabenu, primero, Moshe Rabenu le dice a Arenina de la Jeja, Dios, quiero conocer tus caminos, ¿no? Moshe le dice a Dios, quiero conocer todos tus caminos. Si quiere conocer los caminos, ¿qué significa? No digo que habrá que ver si Dios le respondió o no, pero puedo pedirlo, ¿no? Moshe lo pidió. ¿Y qué son todos los caminos? ¿Cómo Dios maneja el mundo? O sea que es una pregunta al lugar. ¿Se entendió la prueba? Otra prueba. Abraham vino en Sedoma Morá. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Abraham? ¿Y si hay 50 no lo vas a perdonar? ¿Y si hay... O sea que Abraham vino quiere saber cómo Dios maneja el mundo. O sea, no dijo, prohibido preguntar. No pregunto, prohibido. No dijo así. Preguntó. ¿Qué aprendo de aquí? Que sí se puede preguntar. O sea, no está prohibido preguntar cómo Dios maneja el mundo. Se puede preguntar. Y ahora, o sea, según el Tanaj aprendo que puedo preguntar. Ahora, la pregunta es ahora va a ver si puedo traer alguna respuesta. Bueno, sobre esto también quiero traer dos cosas más. No es hay temas que son imposibles de saber, pero que son imposibles de saber de la lógica pura. Voy a explicar. Es imposible conocer la esencia de Dios. Eso es imposible. Porque si conociese la esencia de Dios, sería Dios. ¿Entendieron? O sea, si yo le digo, Dios, hay una respuesta pregunto, quiero conocer toda tu esencia. Y que haya una respuesta que conteste toda la esencia de Dios. Eso es imposible. ¿Entendieron? Hay cosas que son imposibles. ¿Está bien? Está bien. También es imposible que un cuadrado al mismo tiempo sea triángulo. Es imposible lógica. ¿Está bien? Si es cuadrado, tiene 4 lados. Y si es triángulo, tiene 3 lados. O sea, ¿puede ser cuadrado y triángulo al mismo tiempo? No. Eso es imposible. Hay cosas que son imposibles. Existen imposibles. Muy bien. Nuestro tema, ¿entra dentro de lo imposible? Esa es la pregunta. Nuestro tema es, ¿por qué vino el holocausto? Ese es nuestro tema, ¿no? No es de los temas que son imposibles hablar absolutamente. Son temas que se puede tratar de entender. Puede ser que entienda, puede ser que no. Pero no es un tema imposible de hablar. ¿Entendieron? Lo demostré del Tanaj. Del Tanaj demostré que se puede preguntar y que no. Y también de la lógica. Hay temas que sí, en la lógica es imposible. Y hay cosas que sí se pueden hablar. Entonces, ahora. Bueno. Entonces podemos preguntar por qué. No sé si vamos a tener una respuesta. Ahí tenemos pesuquín como los que dicen, tus caminos no son mis caminos. ¿Conocen ese pesuquín de los profetas? Tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿quién puede entrar en todos los caminos de Hashem y los pensamientos? No sabemos. Muy bien. Entonces,
de nuevo, esperen. Yo no quiero decir que es absoluto, imposible saber el porqué. Yo digo que sí, es dificilísimo entender el porqué. No sé si algún día se podrá saber el porqué, pero no es un tema que es imposible en esencia saber. O sea, cuando fue la destrucción del templo, después de la destrucción del templo, ¿qué dijeron los jajamim? Apuntaron y dijeron que ¿por qué vino la destrucción del templo? O sea, dieron motivo, dijeron porque había asesinato, incesto y está bien, y idolatría. El segundo templo, porque había odio gratuito. O sea que los jajamim no dijeron, es imposible entender, nunca lo entenderemos. No dijeron, ¿entiendes? O sea, puede ser que hoy en día, como nos tocó vivirlo tan cerca, no tengamos una respuesta. Pero a lo mejor dentro de 400, 500 años, está bien, a lo mejor los jajamín digan, el holocausto vino por esto. O sea, es teórico lo que digo, ¿entienden lo que digo? Pero no es imposible, ¿está claro? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué podemos agregar nosotros a esto? O sea, obvio que es un tema muy difícil de entender. Pero lo que sí es seguro, que quede bien clara la pregunta. La pregunta no es ¿por qué Dios hizo el holocausto? Esa no es la pregunta. Dios no hizo el holocausto. El holocausto lo hicieron los hombres. Muy importante este punto, ¿está claro? O sea, ¿quién hizo los campos de concentración? Los nazis. ¿Está bien? La mano del hombre, que puede ser muy malvado, puede ser bueno y puede ser malvado, hizo. O sea, la pregunta no sería ¿por qué Dios hizo el holocausto? La pregunta podría ser ¿por qué Dios no lo impidió? ¿Está bien? Eso puedo preguntar. ¿Por qué Dios no lo impidió? Bueno, es buena pregunta. Fue una tragedia, ¿por qué no? Pero no porque Dios lo hizo. Que quede bien claro. El hombre lo hizo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué significa el hombre lo hizo? El hombre hizo los campos de concentración. Muy bien. Y acá voy a intentar, no voy a intentar dar una respuesta porque ¿quién soy yo para dar una respuesta? Pero voy a intentar desde el Tanaj sacar ciertas conclusiones. ¿Está bien? Al fin y al cabo, ¿cuál es el instrumento más precioso para mí para entender cómo Dios maneja el mundo? La Biblia. ¿Están de acuerdo? El Tanaj. Porque ¿qué es el Tanaj? La Torah. Los profetas. ¿Quién entiende mejor a Hashem? Los profetas. Muy bien. Entonces, tenemos que empezar varios puntos. Punto número uno. Existe libre albedrío. Libre albedrío existe. ¿Qué significa libre albedrío? Que el ser humano tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Que Dios no interviene en tu decisión. Dios no interviene en tu decisión. Y tu decisión puede ser buena como puede ser maléfica. ¿Entienden? Eso es el libre albedrío. El libre albedrío, una persona puede querer hacer algo muy malo. Ahora, está bien, después, si logra, no logra, dejen. Pero tiene la capacidad para hacerlo. El libre albedrío no ve quién es bueno y quién es malo. El libre albedrío puede intentar hacer algo malo y matar. Es el libre albedrío. ¿Entienden? O sea, el holocausto no es una pregunta de por qué vino un tsunami o por qué vino un terremoto, que también serían preguntas, ¿no? También son preguntas, que son las leyes naturales, que son parte. Acá la pregunta es en el aspecto, porque no fue así la tragedia fue ¿está bien? Un pueblo que se levanta y quiere destruir a los judíos y quiere conquistar el mundo. Hitler y Marchemont, su nombre se ha borrado, de los nazis, ¿no? O sea que empieza hay libre albedrío, ¿entiendes lo que quiero decir? No es que, la pregunta no es ¿por qué Dios se metió en la cabeza de Hitler y Hitler quiere matarlo? No, Dios no se metió en la cabeza de Hitler, que quede claro. Hitler, él es el degenerado, malvado que quiere hacer cosas malas. Es verdad, la pregunta va a ser, ¿pero por qué no lo impide? Bueno, esa es la pregunta nuestra. ¿Se entendió? Hay libre albedrío y el libre albedrío es muy grande. Es muy grande el libre albedrío. El libre albedrío puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas muy malas. Es el libre albedrío. Y Dios le interesa que exista el libre albedrío. ¿Entienden? Dios no le interesa que el libre albedrío desaparezca. Dios quiere que el ser humano tenga libertad. Y la libertad puede hacer cosas. Eso es parte del libre albedrío. ¿Está bien? Así verá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Sí, Teresita pregunta.
Ahora Yoshua, primero Teresita, sí. Si Hashem permite, bueno, nos dio libre albedrío a todos y nosotros tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, Sí. también lo que quiera elegir. Entonces, ¿en qué momento Hashem interviene? Por ejemplo, en el caso del faraón, que se dice, que se traduce, de que él hacía que el corazón de él se pusiera duro. ¿En qué momento, entonces, Hashem interviene? Ahí, que quede bien claro, que Hashem endureció el corazón del faraón es la excepción a la regla. Primero que quedamos, la regla es libre albedrío. Siempre existe el libre albedrío. Está bien. Hay excepciones, y es una súper excepción, porque contradice lo que es el libre albedrío, ¿no? Que Dios le puede quitar el libre albedrío a una persona, pero ¿cómo lo explica ahí Maimónides, Rambam? Si una persona que hizo algo muy grave, Dios le quita el libre albedrío, pero ¿para qué? Para castigarlo. ¿Por qué? Porque si tiene el libre albedrío puede hacer teshuvá. Entonces, en una excepción, Dios le puede quitar el libre albedrío, entonces ahora necesariamente va a recibir el castigo, porque no tiene libre albedrío para hacer teshuvá. Este es el caso del faraón. O sea, el caso del faraón es que a Dios ya no le interesaba que el faraón tenga libre albedrío, entonces Dios quería enseñar su poder y su grandeza a Israel con las 9 plagas, y con la 10ª sacarlo. O sea que con las 9 plagas no le interesaba doblegar al faraón, porque el faraón ya no tenía libre albedrío. Porque al faraón ya Dios le quiere dar el castigo porque el faraón hizo algo muy grave. ¿Está bien? Entonces, eso del libre albedrío, de cuando le quita, lo pueden preguntar al final. O sea, podríamos decir, seguro que Hitler ya al final, si Hitler hace cosas muy malas, no tiene libre albedrío, y Dios ya le va a dar el castigo merecido a Hitler, y no le va a dejar tener libre albedrío, no sea que Hitler quiera volver en teshuvá, porque no se merece volver en teshuvá. ¿Entendieron? Pero es una excepción a la regla eso. ¿Está bien? Ahora, pero primero la regla es, hay libre albedrío. Los líderes tienen elección. Y los líderes con elección pueden hacer cosas. Pueden hacer cosas buenas, pueden hacer cosas malas. Así empieza la cosa. Hasta que se quita el libre albedrío, pero eso es al final. Pero entonces la pregunta, ¿por qué no tiene libre albedrío? No entra en... La cosa mala que hace Hitler no es que ya no tiene libre albedrío. La cosa mala que hace Hitler es cuando él tiene libre albedrío. ¿Entendió? Puede pasar que llegue a un nivel top que así ayer le quitó el libre albedrío. Pero empieza con el libre albedrío. Como el faraón también empezó con el libre albedrío, el faraón al principio tenía libre albedrío. ¿Por qué Dios le quitó el libre albedrío? Porque hizo cosas tan graves que mató tantos niños que Dios ya no le quiere dar posibilidad de que se vuelva atrás, para que sea castigado. ¿Se entendió? Entonces es muy importante cuando analizamos cosas, primero que estén bien las reglas. Después vamos a las excepciones, como esta que es una excepción. ¿Se entendió? Entonces, libre albedrío, él quiere hacer cosas malas. Muy bien. Ahora lo que tenemos que ver es, yo no tengo respuesta de por qué sucedió, pero sí quiero entrar en algo, quiero ver desde la Torá, ¿no? La Torá no dice siempre que Dios va a proteger a Israel. La Torá dice que Dios va a proteger al pueblo judío. Ahora quiero presten atención. Esto es muy importante. O sea, ¿cómo funcionan las leyes? ¿Dios protege a Israel? Sí, 100%, si a Israel va en el camino de Hashem. Eso sí es absoluto. La Torá dice, si todo Israel va a ir en el camino correcto, tenés asegurado una protección total. ¿Está bien? Ahora quiero sumar algo a lo que dicen los versículos de la Torá. ¿Está bien? Siempre que dice que Dios va a proteger a Israel, si vamos en el camino de Hashem, o sea, una protección total hasta sobrenatural. Sobrenatural significa que se rompen las leyes, ¿no? Dice la Torá siempre que Dios te promete eso, pero siempre, presta atención, esto es un hidush de Ramban, Nachmanides. Siempre en Eretz Israel. Siempre dice en Eretz Israel. Todos los pesukim en la Torá, ¿no? Que dice, y si Israel va a ir en el camino correcto, no te va a pasar nada malo, no van a tener enfermedades, no van a haber abortos, yo qué sé, ¿está bien? Siempre. En todos los pesukim dice, en la tierra de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir
que hay una protección 100% asegurada de Dios al pueblo judío, total, pero con dos condiciones. Condición una, que Am Israel va en el camino correcto. Bien, ¿qué es todo Am Israel? Digamos por lo menos la mayoría, ¿está bien? Porque todos, pero ahí si hay 10% que no, está bien. Si todo Am Israel o la mayoría de Am Israel va en el camino de Hashem, de verdad, tenemos asegurado una protección total. Segunda condición, en la tierra de Israel. ¿Me siguen? Es una novedad, ¿no? ¿Por qué? O sea que no tengo una protección asegurada en Argentina, o en Brasil, o en Italia, o en Colombia, o no sé, en otro país, en Estados Unidos. Hay que... miren, ahora no estoy analizando desde los pesuquim, ¿entienden lo que traigo? Yo me fijo en los pesuquim. ¿Por qué? ¿Por qué sé que Am Israel tiene una protección total? Porque lo dicen los pesuquim, ¿no? Los versículos. Entonces yo me fijo en los versículos lo que dice. En los versículos dice, sí, todo Am Israel en la tierra de Israel. ¿Entendieron? Entonces digo, ¿por qué estábamos, ¿dónde vino el holocausto? ¿En Israel? Acuérdense, esto siempre me tengo que acordar. Si se llega a cortar la transmisión, hacemos clic en el mismo. Si no sale el mismo, les mando el segundo. Ya hice el segundo. ¿Qué quería decir? ¿Dónde tenemos asegurada la protección? En Israel. Muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? En el exilio, ¿no? ¿Y por qué estábamos? El holocausto no vino en Israel. El holocausto vino en el exilio. Y en el exilio. ¿Y por qué estábamos en el exilio? ¿Por qué estábamos en el exilio? Porque hace 2000 años nos fuimos. Dios nos expulsó de la tierra de Israel. ¿Y por qué hace 2000 años Dios nos expulsó de la tierra de Israel? Porque había odio gratuito. Bueno. Por eso vino la destrucción del templo. Había odio gratuito, destrucción del templo, salimos al exilio. Muy bien. Ahora viene la novedad. Ahora, en el exilio, ¿tenemos protección total? ¿O estamos bajo las leyes naturales? Acaba la cuestión. ¿Las leyes naturales? Existen, hay leyes naturales. Gravedad, está bien. Puede haber un terremoto, puede haber una peste. Son leyes naturales. Si estás bajo el rigor de las leyes naturales, te puede pasar cualquier cosa que dependa de las leyes naturales. ¿Me siguen? A menos que tengas una protección total. Sí. Y la protección total impediría que pase cualquier cosa mala. Es verdad. Pero esa promesa, ¿dónde está hecha? ¿Dónde está hecha esa promesa en la Torá? En la tierra de Israel. ¿Entendieron? Y no estábamos en la tierra de Israel, porque salimos al exilio. ¿Y por qué salimos al exilio? Porque nos habíamos portado mal. ¿Y por qué todavía no volvimos? O no se construyó. Y porque todavía no mejoramos. Totalmente. Pero todo Israel va en el camino de Hashem. Hay comunidades enteras que, está bien, en general, hay gente más que cumple más, hay gente que cumple menos. Había comunidades religiosas, comunidades no religiosas. Pero no estamos en Israel. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, estoy hablando de la providencia divina, cómo Dios maneja el mundo a nivel general. A Am Israel, a la providencia para el pueblo judío. No estoy hablando de providencia divina particular a cada individuo, porque ese es otro tema que tenemos que analizar. ¿Está bien? Porque eso es otro tema, que si una persona está 100% con Akadosh Baruj Hu, puede ser que no le pueda pasar nada malo, pero eso es un tema hay que analizar. Estoy hablando de la providencia divina a nivel pueblo, no a nivel individuo. A nivel pueblo existe, la Torá lo dijo. ¿Cuándo? Cuando todo Am Israel va en el camino de Hashem y estamos en la tierra de Israel. Pero si no estamos en la tierra de Israel, estamos como a la deriva de las leyes naturales. Y en las leyes naturales, cuanto más, si dependen de las leyes naturales, no necesariamente te va a pasar algo malo. Puede ser que justo hubo una enfermedad y te puede agarrar. Puede ser que no haya enfermedad y está todo bien. ¿Entienden? No tengo una protección total. Lo que puede pasar muchas cosas. Ahora, ¿por cuánto? Muy bien. ¿Y dónde entraría el libre albedrío? El libre albedrío entra dentro de las leyes naturales. El libre albedrío es parte así existe el mundo, hay libre albedrío. Entonces, a lo mejor no había un loco como Hitler que quería matar a los Yudim, y entonces tampoco hubiese pensado algo así. Como no pasó, no sé, a lo largo de la historia muchas veces pasó, pero no en tan grande. Entonces, a lo mejor no. Pero si hay alguien así e intenta hacer algo tan loco, bueno, en ese momento
Me distraje y saludé a mi hija. Entonces, o sea, no tengo la protección total, ¿está claro? Bueno, dos cosas primero. Eso sí es seguro. Todo Israel iba en el camino de Hashem 100%. Todos cumplían toda la Torah de la Mitzvot. No. Entonces tampoco puedo decir que estábamos perfectos en el mejor nivel espiritual. No. Tampoco puedo decir que estábamos en un desastre. No. Por eso ahí está en el medio. Ahora, bueno, ¿estoy en la tierra de Israel? Tampoco. Bueno. Entonces, pueden pasar cosas así. ¿Entiendes? Pero no estoy respondiendo. La pregunta es, ¿pero por qué pasó eso? ¿Por qué Dios maneja el mundo de esta manera? No sé por qué Dios maneja el mundo de esta manera. Lo que sí estoy defendiendo es lo que dicen los Pesukim. ¿Entendieron lo que dice? Yo quiero ver, esto que pasa en el holocausto, ¿contradice lo que la Torah dice? Eso es lo que quiero hablar. ¿Contradice lo que la Torah dice? No, ¿en dónde? A ver, María, vamos a darle la palabra a María. ¿En dónde contradice? Entonces, yo quiero hacer dos preguntas. Una, cuando Israel salió de Egipto, no estaban en la tierra prometida aún. Sí. Y Dios los protegió, ellos estaban en el exilio. Dios les abrió el mar para que pasaran. Y los protegió cuando estuvieron en el desierto, que no estaban en la tierra de Israel. Está bien. Entonces, o sea, ¿por qué entonces no pudiera proteger a Dios como nación al pueblo de Israel cuando aún no esté en la tierra de Israel? Bien. Esa es la primera pregunta. Bien. Y la segunda pregunta muy interesante. Israel no tiene libre albedrío entonces. ¿No entendí la segunda? Explica la segunda y Sí, contesta. o sea, Israel tiene o no tiene libre albedrío, porque el libre albedrío es la capacidad de decidir, voy por este camino o no voy por este camino. Sí. Bueno, ¿No tiene Israel libre albedrío? Sí, tiene. Bueno, voy a pegar a contestar de a poquito. Primera pregunta. El tema de Yetziat Mitzrayim, vamos a analizarlo bien. Es parecido, pero no es exacto igual. ¿Por qué? En principio sí vino la esclavitud. Y en la esclavitud, y cuando mandaron a matar a los niños, murieron un montón de judíos. O sea, ahí sí a Am Israel le pasaron cosas malas. Le pasaron cosas malas. Ya habían pasado las cosas malas. 100 años fueron cosas malas. Ahora, llegó el momento, acá había otro punto, que Hashem le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y le hizo un juramento que en un momento esa nación iba a volver a la tierra de Israel. Hay otro punto acá que es el juramento de Akadosh Baruj Hu a Abraham, Isaac y Jacob, por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, ¿está bien? Y que llegado el momento, cuando termina esa esclavitud, y también esperando que Am Israel haga algo, porque ahí vimos que Am Israel hizo Teshuvá, cuando hace el Corban Pesach, cuando hacen Tefil Hashem. O sea, Am Israel se pone en el camino de Hashem, 100%, más que estaba el pacto que se tenía que cumplir, y por eso ahora Dios dice, ahora nos quiere mandar a la tierra de Israel. Entonces las coordenadas son diferentes, no es lo mismo que acá, que en el holocausto. Acá llegó el momento de volver a la tierra de Israel, y por eso, y ahora... Además, los egipcios nos hicieron cosas malísimas y Hashem quiere castigar a Egipto. Para eso se abren las aguas, para castigar a Egipto y para que Am Israel venga a la tierra de Israel. Pero ahí tenés otro. No es exactamente el mismo punto. Primero, que si me decís no tengo castigo en Egipto, tenés castigo en Egipto, porque ya murieron un montón. O sea que ahí tenés el genocidio en Egipto como en el holocausto. El genocidio también ya pasó. Si querés hacerlo paralelo al holocausto, lo podés hacer paralelo, pero el paralelo va a ser así. El paralelo va a ser cuando termina el exilio de Egipto, vamos a Israel. Y lo podés hacer cuando termina el holocausto, volvemos a Israel. Ahí podés hacer el paralelo. Podés hacer el paralelo que termina lo malo y después viene lo bueno. Que es lo que pasó en Egipto. En Egipto también murieron millones. La pregunta cuál era el número de judíos. Digamos que había 1 millón. Murieron 300, 400 mil, en parecido. Murió 1/3 de los judíos. ¿Se entendió? Entonces, y al final terminó bien. Entonces, es paralelo. No le veo la contradicción. A la tema de si tiene libre albedrío, no te entendí en qué sentido si tiene libre albedrío. Yo dije, cuando hable de libre albedrío estoy hablando de personas, no a nivel nación, a nivel... Toda persona tiene libre albedrío. Y si una persona con libre albedrío quiere hacer algo malo, puede ser que lo logre. Puede ser que también venga un milagro y impida que lo logre. Pero para eso yo quiero decir, ¿por qué Dios no hizo ese milagro que impidió que Él lo logre? A eso yo digo. ¿Acaso la Torá no prometió que va a ser un milagro y lo va a impedir? Aquello. En la Torá prometió que va a ser un milagro, ¿dónde?
O sea, lo que dice la... Acá agarro los pesuquín de la... Yo agarro los pesuquín de la Torá que dice que Dios va a proteger a Israel. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice, los voy a proteger en la tierra de Israel. Entonces, si es en la tierra de Israel, o sea, en otras palabras, ¿no? Nunca podría haber pasado un holocausto en Israel, en la tierra de Israel, si Am Israel va en el camino de Hashem. Eso sí, si pasaría un holocausto en Israel y Am Israel va en el camino de Hashem, eso contradeciría los versículos. No puede ser. Eso sí, eso es una contradicción. Porque el versículo dice, si estás en Israel y vamos en el camino correcto, no te puede pasar nada malo. A nivel nacional, ¿no? Está bien. Y la verdad, la verdad, históricamente nunca pasó. Nunca pasó en la historia. Ahí te escucho, Alessandro. Nunca pasó en la historia que a Am Israel entero le pasó algo muy grave en la tierra de Israel. ¿Está bien? Cuando Am Israel iba en el camino correcto. Nunca pasó. Pasó que nos pasaron cosas malas cuando nos portábamos mal. Eso sí. Espera, Alessandro y... ¿Quién es? ¿Yoshua el otro? ¿Quién quería? ¿Alessandro? No, que queda... Ah, que queda un minuto, estás avisando. Está bien, entendí. Entonces hago así. Y ahora... ¿hago con la misma o no? Esa es la pregunta. Tengo que darles el... Espera, voy a ver cómo estamos. Si hago stand acá. A ver si es el mismo, ¿no? Si no aparece nadie, es que le tengo que dar el otro. Espera, voy a tener que hacer clic aquí. Segundo. Segundo. Ahora sigo.